Muy buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Vamos a probar una nueva forma de dar la clase. En esta clase no me voy a filmar, voy a tratar de grabar el mapa conceptual y voy a tratar de explicar, ¿vale? Muchachos, en el día de hoy vamos a hablar de la filosofía de la Edad Media. Vamos a recordar que era la Edad Media. Recuerden que la Edad Media se desarrolla entre los siglos V y XV, ¿cierto? Resulta que en esa época estaba marcada porque los seres humanos no podíamos casi que tener ni opinión, ni voz, ni voto. La Iglesia católica, el cristianismo y la creencia de Dios dominaban todas las creencias. Por ende, aquellas personas que no iban en relación a la Iglesia, el pensamiento de Dios, podían ser rechazadas, ¿cierto? Y hasta morir. Esa época se conoce, o también es conocida como una época del oscurantismo, porque en esa época no hubo muchos avances, ni científicos, ni económicos, ni políticos, ni sociales, debido a la misma presión de la iglesia. Dentro de los filósofos de la Edad Media más importantes y que vamos a tratar en esta ocasión, encontramos a San Agustín, encontramos a San Anselmo de Canterbury y encontramos a Santo Tomás de Aquino. Vamos a iniciar con San Agustín, ¿cierto? Si notamos los tres, basan su pensamiento en Dios, porque ellos están permeados igual por la filosofía y por el pensamiento de la época que en ese entonces pues es la Edad Media. San Agustín entonces busca responder, ¿cierto?, razonalmente a la relación entre la fe y la razón, porque se decía que no podían ir del mano, ¿cierto? O yo creía en Dios, ¿cierto?, en las cosas espirituales, metafísicas, o creía en la razón, o utilizaba la razón. Tiene una frase muy célebre que es, entiende para creer y cree para entender. O sea, que a Dios hay. Para poder entenderlo hay que creer en Él y de igual manera para poder entender todo, ¿cierto? Hay que creer en Dios, ¿cierto? Es decir, que lo que está diciendo es que Dios es necesario para poder utilizar la razón, ¿cierto? San Agustín tiene un método de conocimiento que se basa en tres preceptos, ¿cierto? El primero es que para poder existir un conocimiento, tiene que haber una relación, una colaboración entre la fe y la razón. Luego encontramos el interiorismo. ¿Qué quiere decir interiorismo? Para San Agustín, la verdad solamente está en el interior, no en las cosas externas. Y en tercer lugar encontramos que si podemos conocer algo con certeza, ¿cierto? Quiere decir que una cosa no puede ser y no puede ser al mismo tiempo. Me explico. O sea, San Agustín iba en contra de los escépticos, ¿cierto? Porque los escépticos decían, acuérdense que nada podíamos conocer una cosa con certeza. O sea, que nada podíamos decir que era realmente cierto con total certeza, ¿cierto? Ellos estaban siempre negacionistas y escépticos. San Agustín dice que sí podemos conocer algo con certeza porque una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Yo no puedo ser grande y chiquito a la vez. Entonces yo sí puedo estar seguro de que alguien es grande. ¿Sí? ¿Me hago entender? Espero que sí. Y critica también a los escépticos porque dice, si están seguros de que nada existe, ya tienen una certeza. O sea que ellos quiere decir que los escépticos están equivocados porque ahí sí tienen una certeza, ya no podrían dudar de algo, de todo, porque ellos no dudan de que ellos realmente dudan de todo. ¿Sí me hago entender? O sea, ellos mismos se contradicen porque al dudar de todo también dudan de su misma duda. ¿Me hago entender? O sea, si estoy seguro de que dudo de todo, de que nada es real, por ende ya tengo una certeza de que nada es real. ¿Sí? ¿Me hago entender? Dentro de las tres, San Agustín tiene tres certezas, llamémoslo así, algo que, de que está completamente seguro. Está seguro de que existo, de que vivo y de que siempre tengo una certeza, o sea, de que siempre se puede conocer algo realmente. Y finalmente San Agustín dice que Dios está dentro de sí mismo, Dios no está afuera, ¿cierto? En ese sentido dice que Dios, ¿no es cierto?, nos ilumina, nos da un conocimiento, ¿cierto? Dios es el que produce el alma o procede dentro del alma y por ende el conocimiento está en el alma, ¿cierto? Eso es una idea también de Platón. Y dice que el mal no existe porque el mal es una carencia de el bien. Y esa idea, ese pensamiento del que el mal no existe, sino que es una carencia del bien,
se le conoce como optimismo metafísico de San Agustín. Hasta ahí terminamos San Agustín. Luego pasamos a San Anselmo de Canterbury. San Anselmo de Canterbury es muy famoso porque él lo que busca es probar la existencia de Dios de forma racionalmente. A eso se le conoce como argumento ontológico. Y él lo hace mediante 4 pasos que vemos aquí. El primer paso es que todas las personas, sean creyentes o no, tienen una idea de Dios, ¿cierto? Segundo paso, todos entienden que Dios es un ser perfecto, el mejor en todo. El que crea o no crea sabe que la idea de Dios es que Dios es el más bueno, ¿cierto? El más piadoso, el más hermoso, el más omnipotente, el omnipresente, entre todas estas cosas, ¿cierto? O sea que por ende todos entienden que Dios es un ser perfecto, el mejor en todo. Tercero, todas las personas se imaginan este concepto, o sea, creyentes o no creyentes se imaginan el concepto de Dios, ¿cierto? Y finalmente, pues, en base a lo anterior podemos decir, dice San Anselmo de Canterbury, que Dios existe, porque obviamente está en la imaginación y no existe un ser más perfecto ni en la imaginación de un creyente ni en la imaginación de un no creyente. Por último encontramos, ¿cierto?, a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, al contrario de San Agustín, ¿cierto?, que iba más con los pensamientos de Platón. Acuerden que Platón pensaba que el alma transmigra, nos aparece con la muerte. En cambio Aristóteles decía que el alma sí muere, al igual que el cuerpo. Santo Tomás de Aquino tiene una relación más con Aristóteles, ¿cierto? De igual manera él trata de buscar una relación entre la fe y la razón, ¿cierto? Él dice que la ciencia y la fe van de la mano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la esencia no es lo mismo que la existencia, entonces es muy difícil explicar desde lo que existe la esencia que lo creó. Por ende dice él que la relación entre la fe y la razón tienen una ocupación, un fin distinto. La fe tiene un fin distinto que es buscar más la esencia y la razón se ocupa más de la existencia, ¿cierto? Una de las obras más importantes para buscar la relación entre la fe y la razón y comprobar la existencia de Dios es su obra que se llama la Suma Teológica. Con este libro, con esta obra, lo que trata de buscar es, comprobar la existencia de Dios, ¿cierto? ¿Cómo? Basándose en el pensamiento de Aristóteles, en donde él afirma que siempre tiene que existir un motor que no es movido por nadie, ¿cierto? Y que es el que inicia todo. Y él lo trata de explicar mediante 5 vías, que son, primero, que todas las cosas cambian, nada es estático, todo tiene un movimiento, ¿cierto? Segundo, unas causas o unas cosas son causas de otras causas o de otras cosas. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, que mis papás se hayan conocido, ¿cierto? Esa es una causa de que yo exista, o sea, es una causa de otras causas. Porque si yo tengo hijos, entonces mis papás son los causantes de que yo exista y yo soy el causante de que mis hijos existan. Por ende, una cosa son causas de otras cosas, ¿cierto? Tercero, existen seres que existen, pero no podrían existir, o sea, son seres contingentes, según Santo Tomás de Aquino. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Quiere decir que algunos seres pudieron ser o no ser. ¿Cómo así? Si mis papás no me hubieran conocido, estamos en este punto. Si mis papás no me hubieran conocido, ¿cierto? No se hubieran conocido, perdón, seguramente yo no existiera. Entonces existen seres que existen, pero podrían no existir. Y por último, le aplica un principio metafísico a todo lo anterior. ¿Cómo lo aplica? Acá. Él dice que el motor inmóvil es Dios, ¿cierto? Por ende, Dios es el motor que hace o que inicia el movimiento y que hace que todo cambie. Asimismo, Dios es la causa anterior, la primera causa. ¿Cómo así? O sea, Dios es el que promueve que existan los primeros seres humanos que fueron mis antepasados y que hicieron que se hacían mis papás, luego yo y luego mis hijos. O sea, que Dios es la primera causa, la causa anterior. Y por último, debe existir un ser absolutamente necesario, perfecto, ¿cierto? Que sea el que dirige todo, que sea el que ilustra todo a pesar de no haber recibido una educación. Por ejemplo, un pájaro sabe cómo volar perfectamente sin haber recibido un curso
de aviación. Entonces tiene que ser Dios, dice él, el que dirige todo, el que ordena todo y el que es el principio del cambio, de la causa, de los seres contingentes y de todo lo que existe. Espero que me hayan entendido de esta nueva forma, donde no me grabo, sino que grabo el mapa conceptual. Cualquier inquietud me avisa, muchachos. Hasta luego. Muchas gracias.